El año es 1943. Los campos helados del frente oriental son un infierno de acero y fuego, un escenario de proporciones épicas donde el destino del mundo se estaba escribiendo en la nieve y en la sangre. De un lado, el rugido ensordecedor de 84.000 tanques T-34, máquinas de guerra que se convirtieron en el símbolo indomable de la resistencia soviética, confiables como un buen coche viejo, rudos en apariencia, pero implacables en su misión. Del otro, apenas 6.000 Panthers, la supuesta joya de la ingeniería alemana, prometiendo una superioridad técnica abrumadora, pero muchas veces paralizados por fallos mecánicos antes incluso de ver el combate, una verdadera trampa para las tripulaciones de tanques alemanas. ¿Cómo fue posible, amigos míos, que la Unión Soviética, un país devastado por la invasión brutal, con sus fábricas siendo evacuadas a toda prisa hacia lugares como Uralmash, en los montes Urales, produjera una cantidad tan abrumadora de tanques eficaces, mientras que la Alemania nazi, con su fama de precisión milimétrica e innovación tecnológica de vanguardia, fallara tan espectacularmente en replicar ese éxito a escala? Esa es la pregunta que resuena a través de las décadas, un paradoja que está en el corazón de una de las historias más fascinantes y cruciales de la Segunda Guerra Mundial. Una historia que revela no solo el poder destructivo del acero y del explosivo, sino la fuerza inquebrantable de las ideologías que mueven naciones, de la logística que sostiene ejércitos y de la resiliencia humana que desafía a la propia muerte. Imaginen la escena. En Stalingrado, el T-34 demostró ser un verdadero tractor, enfrentando el frío cortante y el fuego enemigo con una tenacidad que rozaba el milagro. Ya en Kursk, donde el Panther hizo su debut, la promesa de una nueva era de dominio de tanques alemanes se deshizo en humo y fallos mecánicos, dejando a las tripulaciones de tanques alemanas colgadas, muchas veces atrapadas en sus máquinas complejas. Este no es solo un cuento sobre tanques, ¿entienden? Es sobre el alma de dos naciones en guerra, sobre las elecciones que definieron la vida y la muerte, la victoria y la derrota. Es sobre cómo, a veces, la cantidad y la resiliencia superan la sofisticación y la superingeniería, un verdadero golazo de la simplicidad. De un lado, tenemos la visión pragmática, casi espartana de Joseph Stalin, quien bajo la presión brutal de la invasión exigía producción en masa y funcionalidad por encima de todo. Del otro, la obsesión de Adolf Hitler por la superioridad tecnológica, por el supertanque que resolvería todos los problemas, ignorando muchas veces las realidades de la producción y del mantenimiento. No era solo una diferencia de diseño, sino de mentalidad. Mikhail Koshkin, el ingeniero jefe soviético y principal diseñador del T-34, comprendió la necesidad de una máquina robusta, fácil de producir y de mantener en condiciones adversas, un verdadero comodín para las tripulaciones de tanques soviéticas. Él sabía que el campo de batalla no perdonaba lujos o complejidades innecesarias. Mientras tanto, en Alemania, genios como Ferdinand Porsche y Heinrich Knipkamp, con todo su talento y capacidad de innovación, estaban atrapados en una cultura que valoraba la perfección y la complejidad técnica, aunque eso significara retrasos, costes exorbitantes y, al fin y al cabo, una máquina que daba más trabajo que soluciones. Albert Speer, el ministro de Armamento y Producción de Guerra, intentaba optimizar la producción alemana, pero la influencia directa y muchas veces irracional de Hitler sobre el desarrollo de armamentos creaba cuellos de botella y decisiones desastrosas. La Alemania nazi, con sus ciudades industriales como Berlín, tenía la capacidad pero le faltaba la estrategia de producción en masa enfocada en la resiliencia, algo que los trabajadores de fábricas soviéticos, incluyendo mujeres y niños, entregaban con un sacrificio increíble día y noche en lugares como la fábrica de locomotoras de Kharkov, antes de su evacuación a Uralmash. Las tripulaciones de tanques soviéticas, muchas veces jóvenes y con poco entrenamiento, necesitaban una máquina que aguantara el tirón, que fuera fácil de arreglar en medio de la nada, bajo la mira del enemigo. Y el T-34 era exactamente eso, un tanque que podía ser reparado con herramientas básicas y piezas relativamente simples. En cambio,
Las tripulaciones de tanques alemanas, operando los Panthers, frecuentemente se veían a merced de sistemas complejos que exigían un mantenimiento especializado y piezas difíciles de fabricar y transportar. Era un contraste total entre una filosofía de hazlo tú mismo y una de precisión quirúrgica que en el calor de la guerra resultó ser impracticable. Generales como Heinz Guderian en Alemania y Georgi Zhukov en la Unión Soviética observaban estos contrastes de cerca. Guderian, el padre de la doctrina Panzer, entendía la importancia de la movilidad y la masa, pero veía sus esfuerzos de estandarización y producción ser saboteados por la búsqueda incesante de un tanque perfecto. Zhukov, por otro lado, contaba con la avalancha de T-34, sabiendo que incluso con algunas limitaciones, la pura cantidad y la confiabilidad básica de sus máquinas podrían aplastar a la oposición. Este documental desvelará cómo esta disparidad, no solo en la ingeniería, sino en la estrategia de producción y en las filosofías de liderazgo, moldeó el destino de la guerra en el frente oriental entre los años 1941 y 1944. Vamos a sumergirnos en los detalles que definieron la victoria y la derrota, desvelando los secretos detrás de esos números que cambiaron el curso de la historia de una forma que poca gente imagina. Prepárense para un viaje intenso, un verdadero duelo histórico. Estén atentos porque la historia aquí va en serio. Suscríbanse ahora y únanse a nuestra legión de historiadores para vivir el pasado como nunca antes, sintiendo cada rugido de motor y cada esquirla de metal. Al amanecer de la Segunda Guerra Mundial, antes de que el suelo helado del frente oriental revelara la crudeza de la realidad, el mundo observaba a Alemania con una admiración casi reverente, como el punto máximo incuestionable de la ingeniería militar. Era una época en la que el nombre alemán era sinónimo de precisión, de calidad inquebrantable, de una innovación tecnológica que parecía desafiar los límites de lo posible. El aura de invencibilidad que rodeaba a las Fuerzas Armadas alemanas no era solo un producto de la propaganda. Estaba construida sobre una base sólida de victorias relámpago y equipos que parecían funcionar con la perfección de un reloj suizo, pero con la letalidad de un rayo. Los tanques Panzer Ignus II, III y IV, aunque quizás no fueran las máquinas más poderosas o blindadas del planeta al inicio del conflicto, eran sin duda la personificación de la Blitzkrieg. No necesitaban ser los más robustos para ser eficaces. Su fuerza residía en la velocidad vertiginosa, en la coordinación impecable entre las unidades y en la eficiencia casi quirúrgica con la que destrozaban las líneas enemigas. La doctrina de guerra alemana, forjada por mentes como la del general Heinz Guderian, con su énfasis implacable en la maniobra y la sorpresa, parecía, para muchos observadores militares, absolutamente imbatible. Era un ballet mortal de acero y fuego, donde cada movimiento era calculado, cada avance, imparable. La reputación de los ingenieros alemanes era legendaria. En ciudades industriales como Berlín y otras ciudades industriales alemanas, en complejos de diseño y producción, cada pieza de equipo era concebida con una meticulosidad casi obsesiva. Desde los motores intrincados hasta los sistemas de mira y las suspensiones, todo era diseñado, probado y mejorado, con una atención a los detalles que rozaba la perfección. Esta búsqueda incesante de la excelencia técnica creó un aura de superioridad tecnológica, la creencia de que la calidad intrínseca del armamento alemán superaría cualquier adversidad. Se creía que, con la ingeniería alemana, no habría desafío demasiado grande, un dogma que, lamentablemente para el Tercer Reich, sería brutalmente confrontado por la realidad pura y dura de la guerra a gran escala. Las victorias aplastantes en Polonia y Francia, que cayeron en cuestión de semanas, y los primeros meses de avance vertiginoso en la campaña soviética, solo sirvieron para reforzar esa percepción de superioridad incuestionable. Los Panzers III y IV, con sus tácticas de combate combinado, donde infantería, artillería y tanques operaban en sincronía perfecta, y sus radios avanzados que permitían una comunicación y coordinación sin precedentes en el campo de batalla, parecían barrer cualquier oposición con una facilidad asombrosa.
Las tripulaciones de tanques alemanas estaban entrenadas para operar estas máquinas complejas con precisión, sacando el máximo provecho de su tecnología. Era como si estuvieran jugando en otra liga, un equipo de fútbol campeón que no daba oportunidades a sus rivales. En este escenario de triunfos sucesivos, la voz de Adolf Hitler hacía eco de la creencia de que Alemania poseía la llave de la victoria a través de la tecnología superior. Se creía firmemente que la superioridad cualitativa de los armamentos alemanes sería más que suficiente para superar cualquier desventaja numérica o cualquier obstáculo logístico. Era un dogma que se enraizó profundamente en la mentalidad militar y política alemana, un optimismo ciego que ignoraba las advertencias de algunos ingenieros y estrategas sobre los peligros de la superingeniería y la complejidad excesiva. Sin embargo, esa creencia inquebrantable estaba a punto de chocar con una fuerza industrial y humana de una magnitud que ni siquiera la ingeniería alemana más sofisticada podría prever o superar. El Frente Oriental, un escenario de proporciones épicas, estaba a punto de redefinir lo que significaba eficacia en el campo de batalla. Fue en ese escenario de expectativas grandiosas donde el verano de 1941 estalló en furia, trayendo consigo una realidad amarga y un choque brutal para las tropas del Reich. La Operación Barbarroja, lanzada en junio de aquel año, no era solo una campaña más. Era el intento alemán de borrar a la Unión Soviética del mapa, una apuesta de alto riesgo con la que Adolf Hitler soñaba consolidar su imperio. Los Panzers alemanes, hasta entonces vistos como la vanguardia de la guerra moderna, habían desfilado por Europa occidental con una superioridad incuestionable, dejando atrás ruinas y naciones subyugadas. Las tripulaciones de tanques alemanas, llenas de confianza, avanzaban por el frente oriental, esperando repetir aquel éxito arrollador, como un paseo por el parque. Pero lo que encontraron en las vastas estepas y bosques de la Ucrania soviética y de Rusia fue algo completamente diferente. Un adversario que jugaba en otra liga, ¿saben? El T-34 no era solo un tanque, era una bofetada en la cara de la arrogancia tecnológica alemana. Cuando los primeros informes empezaron a llegar a los cuarteles generales, la incredulidad era palpable. Los soldados alemanes, acostumbrados a ver sus proyectiles perforar los blindajes enemigos con facilidad, de repente se topaban con una máquina de guerra que parecía invulnerable. El blindaje inclinado del T-34 fue un acierto genial de ingeniería desarrollado bajo la visión de Mikhail Koshkin y su equipo en Yarkov. Esa inclinación, amigos míos, no era un mero detalle. Hacía que los proyectiles alemanes rebotaran, deslizándose por la superficie en lugar de penetrar, como si golpearan una pared de goma. Era un efecto físico simple, pero devastador en el campo. Los cañones de 37 milímetros e incluso los de 50 de los Panzers III y IV, que eran la columna vertebral de las divisiones blindadas alemanas, resultaban ineficaces contra el T-34. Era una desesperación total para las tripulaciones de tanques alemanas. Imaginen la escena. Disparas, aciertas de lleno, y el proyectil simplemente se desvía o, en el mejor de los casos, hace un pequeño abollón en el blindaje enemigo. La frustración era inmensa y el miedo empezó a correr. Pero el T-34 no era solo un muro de acero. Su cañón de 76 milímetros, con una potencia de fuego impresionante para la época, era capaz de penetrar la mayoría de los Panzers alemanes a distancias considerables. De repente, el cazador pasó a ser la presa y los alemanes se vieron a la defensiva, con sus tanques siendo superados en combate directo. Y no era solo eso. La movilidad del T-34 era otra pesadilla para los invasores. Mientras los tanques alemanes, a pesar de su ingeniería sofisticada, muchas veces patinaban en el lodo profundo del otoño ruso o se hundían en la nieve del invierno riguroso, el T-34, con sus orugas anchas, parecía deslizarse por cualquier terreno. Era como si el tanque soviético hubiera sido hecho a medida para el clima y el suelo del frente oriental. Los trabajadores de fábricas soviéticos, incluyendo a muchas mujeres y niños que se sacrificaban en Uralmash y otras fábricas evacuadas, estaban produciendo no solo máquinas de guerra, sino verdaderos vehículos de resiliencia, diseñados para las condiciones más brutales.
Las noticias de la aparición del T-34 y su rendimiento brutal llegaron a oídos de Adolf Hitler y Heinz Guderian con una mezcla de asombro y furia. Se creía que la ingeniería alemana era la cumbre de la tecnología mundial, pero de repente parecía obsoleta, pillada por sorpresa por un diseño que era al mismo tiempo simple y revolucionario. Las críticas de Guderian, uno de los mayores estrategas de Panzers, hacían eco de la urgencia de la situación. La superioridad tecnológica que la Alemania nazi pensaba poseer había sido brutalmente cuestionada, y el golpe no fue solo táctico, fue un puñetazo en el estómago, un impacto psicológico profundo que sacudió la moral de las tropas y obligó al liderazgo alemán a una carrera desesperada. En Berlín y en las ciudades industriales alemanas, los ingenieros alemanes, incluyendo figuras como Ferdinand Porsche y Heinrich Knipkamp, fueron puestos bajo una presión intensa. La orden era clara: desarrollar una respuesta y rápido. No podían aceptar que un tanque bolchevique tuviera tal dominio. La respuesta necesitaba ser no solo rápida, sino decisiva. Un nuevo tanque que pudiera restaurar la hegemonía alemana y anular la amenaza del T-34. Aquel encuentro inesperado, el choque del T-34 en las llanuras del Frente Oriental, no solo cambió el curso de muchas batallas, redefinió la prioridad de la industria de guerra alemana, sentando las bases para el desarrollo de máquinas más complejas y ambiciosas, en una búsqueda incesante de superioridad que, irónicamente, terminaría por convertirse en uno de sus mayores talones de Aquiles. La guerra, que parecía una victoria segura para el Reich, acababa de ganar un nuevo y peligroso protagonista, y la carrera armamentista apenas estaba comenzando, con el destino de Europa colgando de un hilo. Pero la balanza de la guerra, que parecía inclinarse hacia un lado, de repente se vio en un peligroso equilibrio, y el impacto que siguió en las filas alemanas fue devastador. El Frente Oriental, escenario de un enfrentamiento brutal y sin precedentes, revelaba secretos que cambiarían las tornas. Cuando las primeras unidades del T-34 soviético aparecieron en los campos de batalla, la reacción entre los comandantes alemanes varió desde el asombro hasta la incredulidad. Aquella máquina de silueta angulosa y cañón potente fue un golpe directo a la doctrina de guerra alemana, que hasta entonces se apoyaba en la superioridad tecnológica y táctica de sus Panzers. No era solo un tanque, era un punto de inflexión, una advertencia de que la Unión Soviética, a pesar de estar herida, aún tenía muchos trucos bajo la manga. El pánico y la urgencia se apoderaron de los cuarteles generales. Heinz Guderian, el visionario general de Panzers, uno de los mayores arquitectos de la Blitzkrieg y un crítico feroz de las deficiencias de los tanques alemanes en el este, no perdió tiempo. Él y otros generales experimentados exigieron una respuesta inmediata y contundente. Habían visto al T-34 en acción, habían sentido en carne propia su resiliencia y su capacidad para devorar el terreno, y sabían que los tanques alemanes existentes, como el Panzer XIII y el Panzer IV, aunque eficaces contra los modelos soviéticos más antiguos, estaban en desventaja contra este nuevo adversario. Era como si, de repente, el equipo rival, que parecía estar perdiendo por goleada, hubiera sacado al campo a un crack que cambiaría el partido, y Alemania necesitaba encontrar la forma, necesitaba un contraataque a la altura. La noticia de la amenaza del T-34 llegó a oídos de Adolf Hitler, quien para entonces estaba cada vez más obsesionado con la idea de armas milagrosas, las famosas Wunderwaffen, que podrían cambiar el curso de la guerra a favor del Reich. Para él, la superioridad tecnológica no era solo una ventaja, era una necesidad existencial, un reflejo de la supuesta superioridad racial e industrial alemana. La idea de que los soviéticos pudieran producir algo tan eficaz y a tal escala era inaceptable. La orden fue clara y directa: crear un tanque que no solo igualara, sino que superara en todos los aspectos al T-34. Y para colmo, esa proeza de ingeniería debía realizarse en tiempo récord. Era una tarea para ponerle los pelos de punta a cualquier ingeniero. La presión sobre los ingenieros alemanes y los diseñadores en las fábricas de Berlín y de las ciudades industriales alemanas era inmensa, casi insoportable. Nombres como Ferdinand Porsche, ya una leyenda en la ingeniería automotriz,
e involucrado en diversos proyectos militares, y Heinrich Knipkamp, una mente brillante detrás de muchas innovaciones en suspensiones y transmisiones de tanques, se vieron en el centro de un torbellino de exigencias. La expectativa no era solo un buen tanque, sino la máquina de guerra definitiva, un símbolo de la superioridad tecnológica alemana. Hitler, con su intervención directa y muchas veces basada en la intuición y no en principios de ingeniería sólida, exigía lo imposible. En cada reunión, en cada prototipo, en cada informe, la meta era siempre más alta, más ambiciosa. El proceso de diseño de un tanque, que en tiempos de paz llevaría años de investigación, desarrollo, pruebas y refinamientos, fue brutalmente comprimido en apenas meses. Era como intentar construir un rascacielos en semanas. La urgencia de la guerra en el frente oriental no permitía el lujo del tiempo. Cada día de retraso significaba más Panzers destruidos, más vidas alemanas perdidas. Pero esa velocidad tenía un precio. La ambición de crear una máquina tecnológicamente perfecta, combinada con las prisas y la falta de pruebas adecuadas, comenzó a sentar las bases de los futuros desafíos del Panther. No había margen para errores, pero la propia naturaleza del proceso acelerado hacía que los errores fueran inevitables. Mientras los trabajadores de fábricas soviéticos, muchos de ellos mujeres y niños, en Uralmash y otras fábricas evacuadas, se centraban en la simplicidad y en la producción en masa de un T-34 robusto y funcional, los alemanes perseguían una quimera. La búsqueda de una superioridad aplastante, de un tanque que fuera un salto cuántico por delante de cualquier adversario, eclipsó la necesidad de una solución práctica, confiable y, sobre todo, producible a gran escala. Querían el supertanque, el animal que domara los campos de batalla, pero olvidaron que muchas veces lo más simple es lo más eficaz. Las especificaciones del nuevo tanque, que llegaría a conocerse como Panther, eran impresionantes. Blindaje inclinado para maximizar la protección, un cañón de alta velocidad capaz de perforar el blindaje del T-34 a grandes distancias y un motor potente para garantizar la movilidad. Todo eso era música para los oídos de Hitler y Guderian, pero una pesadilla para los ingenieros y para las futuras tripulaciones de tanques alemanas. Cada innovación, cada detalle extra para garantizar la superioridad, añadía una capa de complejidad que se pagaría cara en el campo de batalla. Era una apuesta alta, un juego de todo o nada, donde la búsqueda de la perfección tecnológica chocaba con la dura realidad de la guerra. La decisión de priorizar la sofisticación y la superingeniería, en detrimento de la simplicidad y la robustez, empezaba a moldar el destino del nuevo tanque alemán. El Panther, incluso antes de salir de los planos y de las líneas de montaje en Berlín y las ciudades industriales alemanas, ya cargaba con el peso de expectativas irreales y de un proceso de desarrollo defectuoso. Las consecuencias serían profundas, manifestándose en fallos mecánicos crónicos, costes de producción exorbitantes y una escasez que jamás permitiría que compitiera en números con el torrente de T-34 que brotaba de las fábricas soviéticas. La obsesión por la calidad individual, en lugar de la capacidad de producción en masa, era una trampa fatal. Alemania estaba a punto de descubrir que, en la guerra, no siempre lo más complejo es lo mejor, y que la resiliencia y la cantidad pueden, efectivamente, superar la sofisticación. La oscuridad que cayó sobre el frente oriental tras la invasión alemana en 1941 reveló a Berlín y a las ciudades industriales alemanas una verdad incómoda. El Ejército Rojo, con sus T-34, no era el coco que imaginaban, sino un adversario armado con una máquina de guerra sorprendentemente eficaz. Pues sí, la Blitzkrieg, que barrió Europa Occidental, encontró un obstáculo formidable en la URSS, y gran parte de ese obstáculo estaba sobre orugas de acero. El choque fue real. Los ingenieros alemanes, acostumbrados a la superioridad tecnológica de sus Panzers iniciales, vieron cómo sus tanques más ligeros eran perforados por el blindaje inclinado y el cañón de 76 mm del T-34. No pasó mucho tiempo antes de que ejemplares capturados fueran estudiados minuciosamente. Como quien dice, esperen un momento,
¿Qué están tramando estos tipos? La admiración era genuina, pero la respuesta alemana no sería una copia. Ah, no. La mentalidad allí era otra, ¿entienden? Mientras Mikhail Koshkin, allá en Yarkov, había diseñado el T-34 con una filosofía de resiliencia y simplicidad para la producción en masa, Alemania, bajo la influencia directa de Adolf Hitler y su fijación por las Wunderwaffen, armas milagrosas, optaría por un camino muy diferente, una especie de superingeniería que rozaba la obsesión. La cosa es la siguiente. No querían simplemente un buen tanque, querían el mejor tanque del mundo sin más, algo que demostrara la supremacía tecnológica alemana. Y así comenzó la saga del Panther, oficialmente el Panzerkampfwagen Kimo-Panther. El desarrollo del Panther fue una carrera contra el reloj, impulsada por la necesidad urgente de superar al T-34. Los ingenieros alemanes diseccionaban los T-34 capturados, observando cada detalle del blindaje inclinado que aumentaba la protección efectiva contra proyectiles y la potencia brutal de su cañón. Pero, en lugar de abrazar la simplicidad robusta que permitía a los trabajadores de fábricas soviéticos, incluyendo mujeres y niños, en Uralmash, producir miles de T-34, los alemanes eligieron el camino de la complejidad. La filosofía era clara: crear un monstruo tecnológico, una verdadera joya de la ingeniería que pudiera dominar cualquier campo de batalla. Era como un equipo de fútbol que quiere ser campeón a toda costa, pero en lugar de entrenar el pase básico y el marcaje, invierte solo en jugadas de fantasía y estrellas caras, olvidando los fundamentos. El Panther fue concebido con un cañón KWK 42L70 de 75 mm de alta velocidad, que tenía un poder de penetración asombroso, capaz de atravesar cualquier blindaje aliado de la época. El blindaje frontal era grueso e inclinado, inspirado en el T-34, pero aún más pesado, dándole al tanque una protección frontal casi impenetrable. Hasta ahí, todo parecía una maravilla de eficiencia. Sin embargo, esta búsqueda de la perfección tenía un precio, y era alto. El motor Maybach HL230 P30, un V12 de gasolina, era potente, pero también complejo, sediento de combustible y propenso al sobrecalentamiento y a los fallos mecánicos, especialmente bajo el estrés de las operaciones en el frente oriental. Era un motor que exigía un mantenimiento constante y meticuloso, algo que las tripulaciones de tanques alemanas descubrirían que era un desafío hercúleo en el infierno de la guerra. La suspensión, por su parte, fue un capítulo aparte en la historia de la superingeniería alemana. Heinrich Knipkamp, un ingeniero brillante y responsable de muchas innovaciones en suspensiones y transmisiones de tanques alemanes, diseñó para el Panther un sistema de barras de torsión superpuestas y escalonadas. Esta suspensión, con sus grandes ruedas de rodaje superpuestas en una disposición compleja, ofrecía una calidad de marcha excelente, proporcionando estabilidad y precisión de tiro en movimiento que pocos tanques podían igualar. Era un sistema que, en el papel y en las pruebas controladas, parecía perfecto, pero la realidad en el frente oriental era muy distinta a los campos de prueba de Berlín. Esta suspensión era una verdadera pesadilla logística. Extremadamente compleja de fabricar, exigía tolerancias muy ajustadas y muchos componentes mecanizados con precisión. En términos de mantenimiento, era un problemón de los grandes. Para sustituir una rueda interna dañada, muchas veces era necesario quitar varias ruedas externas, un proceso lento y agotador que no encajaba con el ritmo frenético de la guerra. Además, el lodo y la nieve de Rusia, que se acumulaban entre las ruedas superpuestas, se congelaban y bloqueaban el sistema, inmovilizando los tanques. Mientras las tripulaciones de tanques soviéticas, con sus T-34 de suspensión Christie más simple, podían hacer reparos rápidos y volver a la lucha, las tripulaciones de tanques alemanas se veían atrapadas en un círculo vicioso de fallos y mantenimientos interminables. La influencia de Adolf Hitler en la toma de decisiones era palpable. Exigía que el Panther incorporara todas las características que él consideraba esenciales para la victoria, ignorando muchas veces las preocupaciones de ingenieros más pragmáticos e incluso de generales como Heinz Guderian, quienes entendían la importancia de la confiabilidad
y la capacidad de producción en masa. Para Hitler, la superioridad tecnológica era un fin en sí mismo, una prueba de la genialidad alemana, y la complejidad se veía como una señal de avance, no como una carga. Albert Speer, el ministro de Armamento y Producción de Guerra, intentaba equilibrar las ambiciones tecnológicas con las realidades de la producción en Berlín y las ciudades industriales alemanas. Pero la palabra final de Hitler solía prevalecer, llevando a diseños que eran maravillas de la ingeniería, pero pesadillas logísticas. Esa elección, esa apuesta por la superingeniería y la búsqueda incesante de la perfección, en detrimento de la simplicidad y la robustez, plantaría las semillas de sus propios problemas. Los fallos mecánicos serían una constante, la producción en masa resultaría ser un desafío insuperable, y la confiabilidad, un lujo que Alemania no podía permitirse en el calor de la guerra. El Panther, que iba a ser el orgullo de la ingeniería alemana, terminaría por convertirse también en un símbolo de sus limitaciones, un tanque que, aunque formidable en el campo de batalla, se veía constantemente asolado por defectos que lo sacaban de combate antes, incluso de encontrarse con el enemigo. El debut del Panther en Kursk, escenario de la mayor batalla de tanques de la historia, sería una prueba de fuego que expondría impunemente esas fragilidades. Pero mientras los ingenieros alemanes se debatían con la complejidad de sus máquinas y el debut del Panther en Kursk exponía sin piedad sus debilidades, al otro lado del frente oriental, la Unión Soviética ya había cambiado el chip hacia una filosofía de guerra completamente diferente, una que no apostaba por la perfección inalcanzable, sino por la resiliencia y la fuerza del colectivo. En contraste total con la obsesión alemana por la superioridad tecnológica y la superingeniería, la Unión Soviética abrazó para el T-34 un enfoque radicalmente distinto: simplicidad, robustez y una capacidad abrumadora de producción en masa. No se trataba de crear el tanque más sofisticado del mundo, sino el tanque más eficaz que pudiera producirse por miles, un verdadero todoterreno que aguantara el castigo y pudiera ser reparado hasta en medio del campo, con el mínimo de recursos. Mikhail Koshkin, el ingeniero jefe visionario detrás del T-34, era el tipo que entendió la realidad de lo que la guerra moderna exigía de verdad. Comprendió que no bastaba con tener tanques eficaces, era crucial tener tanques que pudieran fabricarse en números gigantescos y, más importante aún, mantenidos por tripulaciones que, muchas veces, tenían un entrenamiento limitado, los guerreros del frente oriental que aprenderían sobre la marcha. Koshkin y su equipo de ingenieros soviéticos, bajo la presión implacable de Joseph Stalin y la amenaza existencial de la invasión nazi, diseñaron el T-34 con el mínimo de piezas complejas. Todo estaba pensado para ser directo, sin adornos. Los componentes intercambiables eran la regla, lo que facilitaba muchísimo el mantenimiento y la reparación en el campo de batalla, permitiendo que las tripulaciones de tanques soviéticas, con poco más que un alicate y un destornillador, solucionaran los problemas más comunes. El proceso de fabricación del T-34 era un capítulo aparte de esta filosofía. Se simplificó al extremo, pensado para que los trabajadores de fábricas soviéticos, muchos de ellos mujeres y niños, pudieran sacar adelante la producción. No hacía falta ser un experto en metalurgia o un ingeniero renombrado para montar un T-34. Bastaba con tener voluntad y seguir los pasos. Esta descomplejización de la línea de montaje fue esencial para mantener el ritmo frenético exigido por la guerra. Mientras en Berlín y en las ciudades industriales alemanas, fábricas como la de Ferdinand Porsche y los equipos de Heinrich Knipkamp lidiaban con la escasez de mano de obra cualificada y la complejidad de cada Panther, los soviéticos transformaban la adversidad en ventaja, movilizando a una nación entera por un objetivo común. Era un verdadero esfuerzo colectivo industrial, donde cada tornillo, cada soldadura, representaba la lucha por la supervivencia. El motor diésel V2 del T-34, un verdadero acierto maestro, era el corazón de esta máquina de guerra. Aunque potente y confiable, era más sencillo de producir y, fundamentalmente, menos propenso a incendios que los motores de gasolina alemanes, que a menudo convertían un Panther averiado
en una auténtica barbacoa para las tripulaciones de tanques alemanas. Esta característica, por sí sola, ya era un gran diferencial, aumentando la resiliencia del tanque y la seguridad de sus ocupantes. El blindaje inclinado, otra genialidad del diseño de Koshkin, no solo era increíblemente eficaz para desviar proyectiles enemigos, sino que también era relativamente fácil de fabricar y montar. No requería aleaciones exóticas ni procesos de mecanizado complejos. Era un diseño inteligente que aprovechaba al máximo los recursos disponibles, demostrando que la inteligencia podía superar a la ostentación. Este enfoque pragmático, nacido de la necesidad y de la visión estratégica de Mikhail Koshkin, bajo la mano firme de Joseph Stalin, sería la llave para la supervivencia soviética y, en última instancia, para la victoria. La evacuación de las fábricas hacia los Urales, como la histórica fábrica de locomotoras de Kharkov, KHPZ, hacia la seguridad de Uralmash, en los montes Urales, fue un testimonio de esa capacidad de adaptación y producción en masa. Incluso bajo bombardeos constantes y la amenaza inminente de colapso, la producción del T-34 no se detuvo, mostrando una resiliencia digna de película. Mientras Albert Speer intentaba optimizar la compleja industria de guerra alemana, los soviéticos ya estaban entregando tanques por miles, un flujo constante que inundaba el frente oriental, desde Stalingrado hasta Kursk, donde el T-34 enfrentó y superó a sus adversarios. La verdad es que la filosofía soviética demostró que la cantidad y la resiliencia podían, efectivamente, superar la sofisticación individual y la superingeniería. De nada servía tener un tanque tecnológicamente superior si pasaba más tiempo en el taller que en el campo de batalla, o si su producción era tan lenta que no lograba cubrir las pérdidas. Los T-34, aunque no fueran los más lujosos ni los más avanzados en cada detalle, eran los que estaban allí, en números abrumadores, en el momento justo, marcando la diferencia. Eran el símbolo de la capacidad soviética para buscarse la vida, de transformar la sencillez en un arma poderosa. Este contraste entre los dos enfoques, la búsqueda alemana del tanque perfecto y la obsesión soviética por el tanque funcional y numeroso, no era solo una cuestión de ingeniería, sino una diferencia fundamental de estrategia y de visión del mundo, que moldearía el destino de la guerra de una forma que ni Adolf Hitler ni sus generales como Heinz Guderian podrían prever. La Unión Soviética, con sus trabajadores de fábricas soviéticos y sus tripulaciones de tanques soviéticas, estaba jugando un juego diferente, un juego que la Alemania nazi no estaba preparada para perder. Y para jugar ese juego diferente, que los alemanes ni imaginaban, la Unión Soviética necesitó una maniobra sin precedentes, una de las mayores epopeyas industriales que la historia ha visto. Mientras la Blitzkrieg avanzaba implacable, devorando ciudades e industrias como un tsunami de acero y fuego, la respuesta de Joseph Stalin no fue retroceder, sino mover montañas, literalmente. La invasión alemana, con su velocidad brutal, ponía en riesgo el corazón de la capacidad industrial soviética, y la pérdida de fábricas cruciales significaría el fin de la resistencia. Pero la Unión Soviética no estaba dispuesta a rendirse así, ni mucho menos. La orden llegó de arriba: evacuar. Y no era solo evacuar gente, era evacuar fábricas enteras, pieza por pieza, hacia el este, hacia la seguridad relativa de los vastos y gélidos montes Urales, URSS. Imaginen la escena: la fábrica de locomotoras de Yarkov, KHPC, en Yarkov, Ucrania soviética, que era la cuna del T-34, de repente se vio desmontada. No era un proceso sencillo de empaquetar y enviar. Eran máquinas gigantescas, líneas de montaje complejas, existencias de materia prima, todo siendo cargado en miles de vagones de tren, en una carrera contra el tiempo y contra el avance de las tropas alemanas. La logística era para volverse loco, un verdadero rompecabezas en movimiento, pero la necesidad fue la madre de la invención, o mejor dicho, de la improvisación a escala monumental. No se trataba solo de máquinas. Junto con los engranajes y el hierro, millones de trabajadores de fábricas soviéticos emprendieron el viaje. Hombres, mujeres e incluso niños, muchos de ellos con sus pocas pertenencias, amontonados en vagones de carga,
enfrentando el frío cortante y la incertidumbre de lo desconocido. Esta gente, con un espíritu de sacrificio que emocionaría a cualquiera, estaba dispuesta a todo. Sabían que el futuro de la Unión Soviética, la propia supervivencia de sus familias, dependía de su capacidad de empezar de nuevo, de volver a poner manos a la obra, sin importar dónde. Fue una migración forzada, sí, pero también una prueba de resiliencia sin igual. Al llegar a lugares como Uralmash, Montes Urales, URSS, el escenario no era de grandes instalaciones terminadas, todo lo contrario. Muchas veces, la producción tenía que reiniciarse bajo carpas improvisadas, en naves aún en construcción o incluso a cielo abierto, con la nieve cayendo y el viento helado azotando los rostros. Las condiciones eran inhumanas, la comida escaseaba, el sueño era un lujo y el cansancio era constante. Pero la línea de montaje no podía detenerse. El T-34, el tanque diseñado por Mikhail Koshkin, era la columna vertebral del ejército soviético, y cada unidad que no se produjera significaba un riesgo más para los soldados en el frente oriental. Los trabajadores de fábricas soviéticos operaban en turnos implacables, muchos de ellos agotados, pero impulsados por un fervor patriótico que rozaba el fanatismo. No era solo el miedo al castigo, era la convicción de que estaban luchando por la patria, por su gente. Mujeres y niños asumieron roles antes exclusivos de los hombres, mostrando una capacidad de adaptación y una disposición para todo trabajo que resultaba inspiradora. Soldaban, montaban, martilleaban, con las manos callosas y los corazones llenos de esperanza y determinación. Ellos fueron los verdaderos héroes detrás de las líneas de producción, garantizando que las tripulaciones de tanques soviéticas tuvieran el equipo necesario para enfrentar a los Panzers alemanes. Esa resiliencia industrial, esa capacidad de improvisar y de sacrificarlo todo por la causa de la guerra, fue lo que cambió las tornas para los soviéticos. Mientras la Alemania nazi, bajo la influencia de Adolf Hitler y sus ingenieros como Ferdinand Porsche y Heinrich Knipkamp, se centraba en la complejidad y la superioridad tecnológica, muchas veces a costa de la practicidad y la confiabilidad. La Unión Soviética estaba haciendo lo básico, pero haciendo mucho y haciéndolo bien. El lema era simple, robusto y en gran cantidad, y esa simplicidad que permitía la producción en masa incluso bajo las condiciones más adversas fue el gran acierto. Fue la manera soviética de ganar la guerra, adaptada a la realidad brutal del conflicto. Cada T-34 que salía de las líneas de montaje de Uralmash era un testimonio de esa voluntad inquebrantable, un símbolo de la capacidad de un pueblo para resurgir de sus cenizas. No tenían tiempo para la superingeniería o para la búsqueda de la perfección de un Panther, que, como bien sabemos, traería más problemas que soluciones a las tripulaciones de tanques alemanas. Lo que tenían era la urgencia, la resiliencia y la determinación de vencer. Y esa producción continua, incluso en medio del caos y la destrucción, fue fundamental para alimentar el frente oriental con el equipo vital que necesitaba, transformando el rumbo de la guerra y pavimentando el camino para victorias cruciales en lugares como Stalingrado, URSS y Kursk, URSS, donde el T-34 demostraría su valor repetidamente. Mientras el T-34 consolidaba su legado en el este, transformando el rumbo de la guerra y pavimentando el camino para victorias cruciales, al otro lado de la trinchera, la Alemania nazi lidiaba con una realidad muy distinta, sus sueños de superioridad tecnológica chocando contra los duros muros de la producción en masa y la logística de guerra. La Unión Soviética, bajo la dirección de Joseph Stalin y el ingenio pragmático de Mikhail Koshkin, había aprendido la lección de la sencillez y la resiliencia. En cambio, Alemania, influenciada por las ambiciones y a veces por la megalomanía de Adolf Hitler, caminaba por un sendero que priorizaba la complejidad y la búsqueda incesante de la perfección, aunque eso significara tropezar con sus propios pies. Los desafíos de la producción alemana eran, en gran parte, autoimpuestos. La obsesión por diseños complejos, la búsqueda de una máquina de guerra que fuera impecable en cada detalle, significaba que la fabricación de tanques como el Panther era intrínsecamente lenta, cara
y a menudo excesivamente complicada. Mientras los trabajadores de fábricas soviéticos aprendían a montar un T-34 con la velocidad de quien encaja piezas de un rompecabezas sencillo, los ingenieros alemanes y sus equipos en Berlín y las ciudades industriales alemanas se veían atrapados en un laberinto de especificaciones y tolerancias ajustadísimas. No era raro que un componente que debía encajar perfectamente requiriera ajustes manuales laboriosos, retrasando toda la línea de montaje y consumiendo recursos preciosos. Era el precio de la superingeniería, una búsqueda de un ideal que en la práctica resultaba ser un talón de Aquiles. Alemania simplemente no tenía la misma capacidad de producción en masa que los Estados Unidos o la propia Unión Soviética. Su base industrial, aunque avanzada en ciertos aspectos, nunca fue diseñada para la guerra total de la misma manera. No existía la mentalidad de producir a cualquier precio, simplificando el proceso al máximo, que impulsaba a Uralmash, Montes Urales, URSS y otras fábricas soviéticas evacuadas. La filosofía alemana estaba más orientada a la calidad artesanal, a la precisión que rozaba el arte. Eso era excelente para coches de lujo o para máquinas industriales especializadas, pero era un desastre cuando se trataba de equipar a un ejército que necesitaba decenas de miles de vehículos robustos y fáciles de mantener. La diferencia era abismal. De un lado, la fábrica soviética parecía un hormiguero frenético, escupiendo T-34. Del otro, las fábricas alemanas, aunque impresionantes, parecían operar a un ritmo más pausado, como si estuvieran construyendo joyas, no herramientas de guerra. Además, la burocracia interna y la competencia feroz entre diferentes departamentos y figuras influyentes, como Ferdinand Porsche y Heinrich Knipkamp, causaban retrasos e ineficiencias monumentales. Ferdinand Porsche, con su genio inventivo pero a veces excéntrico, defendía soluciones innovadoras que no siempre eran las más prácticas para la producción en masa. Heinrich Knipkamp, por su parte, era el cerebro detrás de muchas de las complejas suspensiones y transmisiones que, aunque técnicamente brillantes, eran una pesadilla de fabricar y mantener en el campo de batalla. Esta rivalidad, esta búsqueda de protagonismo y la falta de una visión unificada para la producción, a gran escala, frenaban el desarrollo. Cada uno quería lucirse con su propia solución, pero el resultado era un Frankenstein tecnológico, con piezas que no se entendían entre sí tan bien como deberían. La influencia directa de Adolf Hitler en las decisiones de diseño y producción solo empeoraba la situación, transformando lo que ya era complejo en un verdadero nudo gordiano. Hitler, con su visión a menudo irrealista y su falta de conocimiento técnico profundo, intervenía frecuentemente en los proyectos, exigiendo cambios de última hora que desorganizaban todo el cronograma. Soñaba con tanques cada vez más grandes y poderosos, las llamadas armas maravillosas, sin considerar la viabilidad de producción o la logística de transporte y mantenimiento. Si el Führer quería un cañón más grande o un blindaje más grueso, los ingenieros alemanes se veían obligados a encontrar la forma, aunque eso significara comprometer la confiabilidad o retrasar aún más la entrega. Esta intromisión constante era una pesadilla para personas como Albert Speer, el ministro de Armamento y Producción de Guerra, que intentaba a toda costa racionalizar la industria, pero se veía constantemente boicoteado por los deseos del líder supremo. Heinz Guderian, el general de Panzers, que entendía la necesidad de un flujo constante de tanques confiables, a menudo chocaba con las decisiones de Hitler, pero sus objeciones caían en saco roto. Era una lucha contra el reloj y contra el propio liderazgo. La escasez de materias primas cruciales, como aleaciones de acero de alta calidad y caucho sintético, agravaba aún más la situación. Con el avance de la guerra y el cierre de las rutas de suministro, Alemania se vio cada vez más aislada. Los materiales que antes abundaban se volvieron raros, y las fábricas tenían que improvisar con sustitutos de menor calidad. Esto afectaba directamente la durabilidad de los tanques, especialmente componentes vitales como transmisiones y motores, que ya estaban bajo un estrés extremo por el peso y la complejidad de los diseños.
No servía de nada tener un proyecto superpotente si el material no aguantaba el tirón. Era el típico fallo en el momento de la ejecución. Y para coronar el desastre, más adelante en la guerra, los incesantes bombardeos aliados sobre Berlín y las ciudades industriales alemanas redujeron aún más la capacidad de producción. Fábricas que antes operaban a un ritmo lento pero constante fueron diezmadas por toneladas de bombas. La infraestructura de transporte fue destruida, dificultando el movimiento de piezas y el montaje final. Los trabajadores de fábrica alemanes, muchos de ellos forzados, trabajaban bajo la amenaza constante de ataques aéreos, a menudo en refugios subterráneos o instalaciones improvisadas, lo que comprometía la eficiencia y la moral. El resultado de toda esta tormenta perfecta de problemas fue un flujo de tanques Panther mucho menor de lo planeado. Alemania produjo solo unas 6.000 unidades, un número ridículo comparado con los 84.000 T-34 soviéticos. Esta cantidad irrisoria era incapaz de compensar las pérdidas constantes en el campo de batalla del Frente Oriental o de igualar el torrente de T-34 que seguía inundando el frente. Las tripulaciones de tanques alemanas, que a menudo veían sus Panthers parados en la carretera por fallos mecánicos, antes incluso de entrar en combate, sentían en carne propia la frustración de una máquina que, aunque temible en el papel, era frágil en la realidad. La ingeniería alemana, aunque brillante en concepto y en la búsqueda de soluciones innovadoras, fallaba estrepitosamente en su ejecución a gran escala. No logró adaptarse a las exigencias brutales de una guerra total, donde la cantidad, la simplicidad y la confiabilidad superaban con creces la sofisticación excesiva. Mientras el T-34, un verdadero caballo de batalla soviético, se convertía en un icono de resiliencia y eficacia, el Panther, a pesar de su potencial, representaba la trampa de la superingeniería, una máquina que prometía mucho, pero entregaba poco en términos de disponibilidad operativa. La lección del Frente Oriental fue clara. En la guerra, como en la vida, a veces lo simple y robusto vence a lo complejo y frágil. La Unión Soviética entendió esto, y Alemania pagó un precio altísimo por no haber comprendido esta verdad. Esta disparidad no fue solo una cuestión de números o de diseño de tanques, reflejó filosofías de guerra y de producción que moldearon el destino de naciones enteras. La historia del T-34 y del Panther nos muestra que en momentos de crisis extrema, la capacidad de adaptarse, de simplificar y de producir en volumen puede ser tan decisiva como la genialidad inventiva. El legado de estos tanques no es solo sobre metal y fuego, sino sobre el ingenio humano y las elecciones que definen la victoria y la derrota. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta increíble saga de tanques y estrategias de guerra? ¿Qué lección te marcó más? Deja tu comentario, dale me gusta al video para que más personas puedan conocer esta historia. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos de la historia que cambió el mundo. ¡Hasta la próxima!